Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Serrano Sierra. Este es el módulo 8 en el proyecto Investigación de los Derechos Humanos. Introducción. La diversidad cultural es la diferencia de rasgos que tenemos los seres humanos, es decir, la religión, la educación, las costumbres, el trabajo, etc. Los derechos humanos son los que nos protegen de nuestras diferencias sociales, es decir, nos protegen de la discriminación. La relación entre ellos es muy importante, porque independientemente de qué religión tengas, los derechos humanos nos respaldan haciendo que se respeten nuestras decisiones, o que si hay discriminación por el color de piel o la religión o la educación, sean sancionados para que vivamos con armonía. Objeto de estudio. Es importante que en el Estado de México los derechos de los trabajadores se den a conocer, ya que es lamentable que en las empresas en ocasiones abusen de que la gente no los conoce del todo. Hay muchos abusos laborales que se evitarían con solo promover información en los parques industriales. Planteamiento del problema. En muchas empresas del Estado de México no respetan los derechos de los trabajadores, tales como el seguro social, el pago de aguinaldo o también el excedente de horas laborales en un turno, o personas que son discriminadas solo por el color de su piel o por ser mujer, en algunos casos el estar embarazadas. En ocasiones en el trabajo también se sufre de acoso por parte de los altos mandos y son amenazados con el despido. Objetivos y preguntas de la investigación. ¿A qué establecimiento o institución se debe acudir al presenciar alguna violación a los derechos de los trabajadores? ¿Cuál es la sanción a las empresas o al patrón al no respetar los derechos de los trabajadores? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Justificación. Quisiera que los derechos de los trabajadores se tomen más en cuenta y que sepan que hay organizaciones que están dispuestos a ayudarlos en casos de acoso laboral. Quiero promover la información a los trabajadores para que puedan estar en un ambiente de trabajo digno y sin problemas. Creo que promoviendo el tema tanto al patrón como al trabajador se reducirían los problemas y los maltratos hacia el obrero. Delimitación especial. Mi investigación estará delimitada a mi comunidad Toluca, Estado de México, porque hay más casos de maltrato hacia el trabajador, así como basarme en la realidad vivida, en los empleos que son de muy baja paga y alto desgaste físico en muchas de las empresas en el Estado de México. Población. En mi caso y por practicidad, realizaré una investigación documental vía internet en la que solo participaré recabando información en fuentes de internet. Marco teórico. En el 2004 la Organización Internacional del Trabajo definió al acoso como un continuo de comportamientos y prácticas inaceptables que probablemente se traduzcan en daños psicológicos o sexuales. Según la Ley Federal del Trabajo, lo que se entiende por hostigamiento y acoso es el hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresan en conductos verbales, físicos o ambos. El acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realice en uno o varios eventos. Existen varias opciones para denunciar el acoso laboral. Existen varias opciones que son: 1. Vía laboral. Ante la Junta de la Conciliación y Arbitraje, aquí puedes esperar que se sancione con el despido del agresor. 2. Vía civil. Ante los juzgados
de lo civil si lo que deseas es una compensación por los daños sufridos tanto emocionales como a tu nombre y las posibles pérdidas ocasionadas por el acoso. 3. Vía administrativa. Ante el órgano interno de control de la dependencia en la que trabajes, ya que es exclusivo para servidores públicos, aquí puedes esperar a que tenga una pena de prisión de 1 a 3 años con agravantes y que sea inhabilitado de su cargo por el mismo tiempo que es condenado. 4. Vía penal. Ante el Ministerio Público es que donde puedes esperar que se sancione con prisión. Metodología. Realizaré una investigación basada en información cualitativa porque me permite buscar información en internet referente a los derechos de los trabajadores, investigar a fondo en algunas instituciones que se dediquen a proteger al trabajador, informarme en el trabajo y con el personal de recursos humanos de mi empresa. Reflexión. En mi lugar de trabajo he visto el acoso laboral de parte de compañeros hacia una compañera y que a pesar de que se expresó con recursos humanos, el compañero que cometió la falta jamás fue sancionado gravemente. Es por eso que realicé mi investigación acerca de este tema, ya que en varios trabajos donde he estado he visto cómo los altos mandos violan las leyes y los derechos de los trabajadores, tales como el sobrepaso de horas laborales, la negación a las prestaciones que son por ley, entre otras cosas, y es muy alarmante que la gente que necesita el empleo sea explotada por este tipo de personas sin escrúpulos.